Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 2, conformado por Cabrejo Chávez Kevin, Pesantes Cárdenas Fernando y Talledo Cavada Oriana. Hablaré acerca del artículo científico de riesgo de crédito PYME de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, sede Trujillo, 2017. Aquí tenemos el índice. Resumen. El presente trabajo de investigación se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, de Cajabamba, en sede Trujillo, en el segundo trimestre del año 2017, con el propósito de determinar el nivel de riesgo de crédito PYME. El diseño de este estudio es transaccional, teniendo al cuestionario como técnica de recolección de datos. Han participado en la investigación 12 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario elaborado para tal fin. Para el análisis de la información se ha utilizado la estadística descriptiva. Se concluye mediante los resultados obtenidos que la variable en cuestión en el periodo de análisis estudiado es el adecuado cumplimiento con todos los parámetros establecidos. Introducción. Según Alfonso Peiro Ucha, nos dice que el riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos paguen. Además, el riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Por tanto, es una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor frente a un acreedor de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o a su vencimiento. Este tipo de riesgo está relacionado directamente con los problemas que pueda presentar la compañía de una forma individual. En cambio, el riesgo de mercado, en el que se incluye el riesgo de divisa, de precio, de volatilidad, etc., tiene un componente de riesgo sistemático. Es aquel que se deriva de la incertidumbre global de mercado que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía. Una característica a tener en cuenta es la forma de la distribución del riesgo de crédito. Mientras que el riesgo de mercado toma una distribución normal, lo que quiere decir que es sistemática, dando las mismas probabilidades a ambos lados de la distribución. El riesgo de crédito es asimétrica negativa. Con una simetría negativa hay más valores a la izquierda de la distribución, es decir, de la media. Además, la media de la distribución es menor a la media de la distribución normal. Metodología. El presente estudio de enfoque cuantitativo y posee un diseño transaccional, pues trata de medir el nivel de riesgo de crédito PYME en la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, donde la univariable es riesgo de crédito PYME. La técnica e instrumento utilizado el cuestionario, que consta de 14 ítems en los que se recopila información concerniente al riesgo de crédito PYME. La población está constituida por el total de trabajadores de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, sede Trujillo, la cual cuenta con un total de 12 trabajadores. Por lo tanto, la población es igual a la muestra, según la relación de trabajadores brindado por el administrador de la cooperativa. Inicialmente se elaboró una lista de preguntas con respecto a la evolución de la variable, de las cuales se seleccionaron los más relevantes con el estudio en cuestión. Luego se seleccionó las preguntas fundamentales para obtener información puntual de la cooperativa con respecto al riesgo de crédito PYME. Concluida esta fase, se llevó a cabo la tabulación y procesamiento de la información recaudada mediante las encuestas y posteriormente se realizó el análisis estadístico para poder medir el nivel de riesgo de crédito PYME. Resultados y discusión. La primera pregunta fue: a nivel interno, ¿qué factores de riesgo de crédito
en la organización es la que más parece incurrir. Según los resultados, dijeron que el mayor fue la concentración crediticia. En lo que respecta a socios, se realiza una evaluación del historial de crédito antes de conceder créditos. La mayor respuesta fue un sí. ¿Utiliza límites de crédito para cada socio? La mayor respuesta fue un sí. ¿Qué información externa se tiene en cuenta al analizar el riesgo de crédito de un socio? La mayor respuesta fue el historial crediticio y capacidad de pago. ¿Quiénes participan en la evaluación de atribuir un crédito a un socio? Pueden ser evaluadas por el emisor. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores que impiden o podrían impedir otorgar un crédito? La mayor fue capacidad de pago de los socios. Cuando la entidad evalúa el riesgo de crédito de los socios, ¿cuál cree que es el factor más importante? El factor más importante fue la historia de créditos del socio. ¿Han variado los créditos que la cooperativa aplica para la aprobación de las líneas de crédito? La mayor respuesta fue sí. ¿Varían las condiciones establecidas por la cooperativa para la concesión de líneas de crédito a los socios? La mayor respuesta fue un sí. En el proceso de incorporación de personal se recurre a métodos eficaces de verificación de antecedentes y referencias de los candidatos a ocupar todas las posiciones sensibles de la organización. La mayor respuesta fue un sí. Los trabajadores que ocupan posiciones sensibles en la organización declaran anualmente que no están incursos en conflictos de interés. La mayor respuesta fue un sí. La organización sanciona los hechos de fraude sin importar el nivel jerárquico en el que se cometa. La mayor respuesta fue un sí. Se tiene una política de cero tolerancia al fraude de la organización, la cual es conocida por todos los trabajadores. La mayor respuesta fue un sí. Y por último, considera que se debe mejorar los controles internos para los trabajadores y en la aprobación de los créditos. La mayoría de las respuestas fue un sí. Discusión de resultados. Después de aplicado nuestro cuestionario, podemos contrastar nuestra univariable riesgo de crédito PYME, que nos dice que riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos paguen, con nuestros resultados que denotan que el factor de riesgo de crédito que más incurre en la cooperativa es la concentración crediticia con un 33%, de lo que se demuestra que a pesar de la existencia de otros factores de riesgo de crédito, este es el factor de mayor presencia. Por lo anteriormente desarrollado, rechazamos nuestra hipótesis, conociendo ahora un nivel de crédito, un riesgo de crédito PYME medio de la cooperativa de ahorro de la cooperativa. Conclusiones. En base a los resultados de la investigación y mediante el instrumento de recolección de datos, notamos que el nivel de riesgo de crédito PYME es alto, porque no todos los trabajadores tienen conocimiento de los procesos, evaluaciones y mitigación de riesgos. Los factores que conllevan a los riesgos de crédito PYME son la falta de conocimiento de los procesos y evaluación del solicitante de crédito, junto con las deficiencias en los seguimientos y recuperación de créditos. Es necesaria la implementación de nuevos procesos de detección de fraude, así como la capacitación y evaluación del nivel de conocimiento de riesgos de crédito PYME por parte de los trabajadores. Los procesos de selección de personal y los controles internos de cada área de la cooperativa requieren una mayor calidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.